En las casonas de Puebla, donde el honor familiar era más valioso que la propia vida, algunos secretos estaban destinados a consumir todo a su paso. El año de 1936 llegó a Puebla con una sequía que nadie esperaba. Las calles empedradas del centro histórico crujían bajo el sol implacable, mientras las campanas de la catedral marcaban las horas con su resonar metálico. En aquella época, la ciudad conservaba sus tradiciones con un fervor casi religioso, y las familias de alcurnia se aferraban a sus apellidos como si fueran escudos contra el caos que el mundo exterior amenazaba contraer. La familia Mendoza Rivadeneira era una de esas estirpes que se mencionaban con respeto en los círculos sociales poblanos. Dueños de haciendas pulqueras y propiedades en el centro, los Mendoza habían construido su fortuna durante el Porfiriato y habían logrado mantenerla incluso después de la Revolución. Vivían en una casona de 3 pisos en la calle 5 de Mayo, con balcones de hierro forjado y patios interiores adornados con fuentes de cantera. Era una construcción que hablaba de poder, de tradición, de un orden que no debía ser alterado. Dentro de esas paredes de adobe y secretos, crecieron 2 primos que compartían más que solo la sangre. Roberto Mendoza tenía 23 años cuando todo comenzó a complicarse. Era el hijo mayor de don Sebastián Mendoza, un hombre cuya palabra era ley no solo en su familia, sino en varios negocios de la región. Roberto había estudiado leyes en la Universidad de Puebla, siguiendo los pasos que su padre había trazado para él desde su nacimiento. Alto, de complexión fuerte y mirada penetrante, Roberto era la imagen del heredero perfecto. Vestía siempre con trajes de lino impecables, llevaba el cabello peinado hacia atrás con brillantina, y caminaba con esa seguridad que solo da el saberse destinado a gobernar un imperio familiar. Pero detrás de esa fachada de perfección, Roberto guardaba un tormento que lo consumía día y noche. Elena Rivadeneira acababa de cumplir 20 años. Era hija de Hortensia Mendoza, la hermana menor de don Sebastián, quien se había casado con un comerciante español apellidado Rivadeneira. Elena había llegado a vivir a la casona de los Mendoza 2 años atrás, después de que su padre muriera en un accidente en el puerto de Veracruz. Su madre, sumida en una depresión profunda, había decidido regresar a España, dejando a Elena bajo la tutela de su tío Sebastián con la promesa de enviar por ella cuando se recuperara. Esa promesa nunca se había cumplido. Elena era delgada, de piel pálida que contrastaba con su cabello negro azabache, siempre recogido en moños elaborados. Tenía unos ojos verdes que parecían guardar secretos antiguos, y una forma de moverse que era casi etérea, como si flotara por los pasillos de la casona. Vestía con la sobriedad que se esperaba de una señorita de familia decente. Faldas largas, blusas de cuello alto, un rosario siempre colgando de su cuello. A los ojos de todos, era la sobrina modelo, agradecida con sus tíos por haberla acogido. Nadie sospechaba lo que sucedía en la oscuridad. La primera vez que cruzaron la línea había sido durante las fiestas de septiembre de 1934. La familia había organizado una celebración en la hacienda de Atlixco, y en medio del baile y el pulque, Roberto y Elena se habían encontrado en el jardín, bajo la luz de la luna llena. Habían hablado de cosas triviales al principio, del calor, de la música, de lo aburridos que eran los invitados. Pero había algo en el aire esa noche, una electricidad que ninguno de los dos podía ignorar. Él le había tomado la mano. Ella no la había retirado. Ese fue el comienzo de algo que ambos sabían que estaba profundamente mal, pero que no podían detener. Lo que empezó como miradas furtivas y conversaciones secretas en los rincones olvidados de la casona, pronto se convirtió en encuentros clandestinos que desafiaban todas las leyes divinas y humanas. Se veían en la biblioteca a medianoche, cuando todos dormían. Se escribían cartas que luego quemaban en la chimenea. Se robaban momentos en el cuarto de las antiguallas del 3er piso, un lugar al que nadie subía nunca. Sabían que lo que hacían era imperdonable. En aquella época, en aquella sociedad, las relaciones entre primos hermanos eran vistas con horror. No era solo un pecado a los ojos de Dios, sino una abominación que podía destruir a toda una familia. Los chismes en Puebla eran implacables, y un escándalo de esa naturaleza significaría el ostracismo social, la ruina económica, la deshonra eterna. Pero el deseo era más fuerte que el miedo.
Roberto intentó alejarse varias veces. Se prometía a sí mismo que no volvería a buscarla, que se concentraría en sus estudios, que encontraría una esposa apropiada entre las hijas de las familias respetables que su padre le presentaba. Incluso había comenzado a cortejar a Magdalena Cervantes, la hija del dueño de las textileras más grandes de Puebla. Era una muchacha hermosa, educada, perfecta para convertirse en la señora de Mendoza. Pero cada vez que veía a Elena bajar las escaleras de la casona, cada vez que escuchaba su risa en el comedor, cada vez que sus miradas se cruzaban durante la cena familiar, Roberto sentía como su resolución se desmoronaba como arena entre sus dedos. Y Elena no era diferente. Ella también había intentado olvidar. Pasaba horas rezando en la capilla familiar, flagelándose mentalmente por sus pensamientos impuros. Se había confesado con el padre Anselmo en 3 ocasiones, aunque nunca con la verdad completa. Había aceptado las visitas de pretendientes que su tía le conseguía, jóvenes de buena familia que la miraban con admiración. Pero ninguno le provocaba lo que Roberto le provocaba con solo estar en la misma habitación. Para febrero de 1936, ya llevaban casi 2 años manteniendo su relación en las sombras. La tensión en la casona de los Mendoza había comenzado a volverse palpable, aunque nadie podía identificar exactamente qué era lo que enrarecía el ambiente. Don Sebastián había notado que su hijo parecía distraído, ausente durante las reuniones de negocios. Doña Carmela, su esposa, comentaba con preocupación que Elena había perdido peso y que sus ojeras se hacían cada vez más pronunciadas. Pero ambos atribuían estos cambios al estrés de la juventud, a las presiones sociales, a cualquier cosa menos a la verdad que se ocultaba bajo sus propios techos. La casona misma parecía ser cómplice de aquel secreto terrible. Era una construcción laberíntica, llena de pasillos oscuros, escaleras traseras que los sirvientes usaban, habitaciones clausuradas desde hacía décadas. Roberto y Elena conocían cada rincón, cada puerta que crujía, cada tabla del piso que delataba los pasos. Se habían convertido en expertos en el arte del sigilo, moviéndose como fantasmas por su propia casa. Sus encuentros seguían un ritual casi obsesivo. Roberto dejaba una vela encendida en la ventana de su habitación cuando era seguro. Elena esperaba hasta escuchar los ronquidos de su tía Carmela, cuyo dormitorio estaba al lado del suyo. Entonces, descalza y cubierta solo con su camisón y una bata oscura, recorría el pasillo del segundo piso, subía las escaleras del fondo que llevaban al 3er nivel, y se deslizaba dentro del cuarto de las antiguallas. Allí, entre baúles polvorientos, retratos de ancestros muertos y muebles cubiertos con sábanas blancas, se encontraban. No hablaban mucho durante esos encuentros. Las palabras parecían innecesarias, o tal vez demasiado peligrosas. Hablar significaba confrontar la realidad de lo que estaban haciendo, admitir la monstruosidad de su situación. Era más fácil existir en el silencio, en la oscuridad, donde podían pretender que eran 2 personas cualquiera, sin lazos de sangre, sin apellidos que los ataran. Pero el silencio no podía durar para siempre. Una noche de marzo, mientras yacían entre las sábanas viejas que habían traído al cuarto de las antiguallas, Elena rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Roberto, alarmado, la abrazó con fuerza, preguntándole qué ocurría. Durante varios minutos, ella no pudo responder. Simplemente lloraba, aferrándose a él como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. Finalmente, entre sollozos entrecortados, Elena pronunció las palabras que Roberto había temido escuchar desde hacía meses. Estoy embarazada. El mundo de Roberto se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. Durante un momento que pareció extenderse por una eternidad, no pudo hacer otra cosa más que mirarla fijamente, incapaz de procesar la información. Su mente se había quedado en blanco, como si alguien hubiera borrado de golpe todos sus pensamientos. ¿Estás segura?, logró articular finalmente, aunque su voz sonaba lejana, como si perteneciera a otra persona. Elena asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas. Llevo 2 meses sin mi periodo. Al principio pensé que era por los nervios, por el miedo constante, pero he tenido náuseas por las mañanas, mareos,
Y siento cambios en mi cuerpo. Roberto se levantó bruscamente, apartándose de ella. Comenzó a caminar de un lado a otro del cuarto, pasándose las manos por el cabello con desesperación. Su respiración se había acelerado, y en su mente comenzaban a formarse imágenes terribles. Su padre descubriendo la verdad, el escándalo público, Elena siendo enviada a un convento o algo peor, él mismo siendo desheredado, expulsado de la familia, arruinado. No puede ser, murmuraba una y otra vez. No puede estar pasando esto. Pero está pasando, respondió Elena, y había algo nuevo en su voz. Ya no era la muchacha asustada de hacía unos minutos. Había una dureza en su tono, una determinación que Roberto no le conocía. Y tenemos que decidir qué vamos a hacer. Roberto se detuvo y la miró. En la tenue luz de la vela que habían traído, Elena parecía diferente, mayor, más fuerte, y también más desesperada. ¿Qué podemos hacer?, preguntó él, sintiéndose de pronto muy pequeño. Si alguien se entera. No puede enterarse nadie, lo interrumpió Elena, levantándose también. Se ajustó la bata alrededor del cuerpo, un gesto que pretendía ser de compostura pero que solo revelaba su vulnerabilidad. Tenemos que encontrar una solución antes de que empiece a notarse. Durante las siguientes horas, discutieron opciones en voz baja, conscientes de que cada palabra que pronunciaban los hundía más profundo en un abismo del que tal vez no habría retorno. Roberto mencionó la posibilidad de enviar a Elena con algún familiar lejano, inventar una enfermedad que requiriera tratamiento en otro lugar. Ella señaló que su tía Carmela jamás la dejaría ir sin acompañarla, que cualquier ausencia prolongada levantaría sospechas. Entonces Roberto pronunció la palabra que ambos habían estado evitando: matrimonio. Elena lo miró con ojos muy abiertos. ¿Qué dijiste? Podríamos casarnos, continuó Roberto, aunque su propia voz temblaba al decirlo. Hay lugares donde los primos pueden casarse legalmente. No es común, pero tampoco es imposible. Podríamos irnos de Puebla, empezar de nuevo en otro lugar. Tu padre jamás lo permitiría, respondió Elena, pero había un destello de esperanza en sus ojos. Y aunque lo permitiera, ¿cómo explicaríamos el embarazo? Nadie creería que el bebé fue concebido después de matrimonio. Roberto se sentó pesadamente sobre un baúl antiguo, hundiendo su rostro entre las manos. Tenía razón. Cualquier solución que involucrara honestidad estaba destinada al fracaso. En la sociedad poblana de 1936, un embarazo antes de matrimonio ya era suficientemente escandaloso. Un embarazo producto de una relación incestuosa entre primos hermanos era simplemente impensable. Entonces, dijo Elena en voz baja, solo queda una opción. Roberto levantó la mirada lentamente, sabiendo exactamente a qué se refería pero sin querer admitirlo. Conozco a alguien, continuó Elena, evitando su mirada. Una de las sirvientas, Jacinta, me habló una vez de una partera en el barrio de la Luz. Una mujer que ayuda a muchachas en situaciones difíciles. No, respondió Roberto inmediatamente, poniéndose de pie de nuevo. No, Elena. Eso es demasiado peligroso. He escuchado historias de mujeres que mueren desangradas, que quedan infértiles para siempre. ¿Qué? ¿Y qué alternativa tenemos?, lo interrumpió ella, y ahora había rabia en su voz. ¿Dejar que el embarazo continúe hasta que ya no pueda ocultarse? ¿Esperar a que tu padre me descubra y me eche a la calle como a una cualquiera? ¿O prefieres que me arroje desde el balcón del tercer piso y termine con todo de una vez? El silencio que siguió a esas palabras fue tan denso que parecía tener peso físico. Roberto sintió como si alguien le hubiera golpeado el pecho con un martillo. Nunca había visto a Elena así. Nunca había escuchado ese tono desesperado en su voz. Se dio cuenta, con una claridad terrible, de que mientras él había estado pensando en las consecuencias sociales, en la deshonra, en el escándalo, Elena estaba pensando en su supervivencia. No digas eso, susurró finalmente, acercándose a ella y tomándola de los hombros. Nunca vuelvas a decir algo así. Elena lo apartó con un movimiento brusco. Entonces ayúdame. Deja de pensar solo en ti, en tu apellido, en tu herencia. Yo soy quien lleva esta carga dentro. Yo soy quien no puede ocultar lo que está pasando por mucho más tiempo. Roberto asintió lentamente,
sintiendo como el peso de la responsabilidad caía sobre él como una losa de cantera. Está bien. Habla con Jacinta. Averigua sobre esa mujer. Pero tiene que ser discreto. Absolutamente discreto. Durante los siguientes días, la vida en la casona de los Mendoza continuó con una apariencia de normalidad que era casi obscena en su falsedad. Don Sebastián seguía con sus negocios. Doña Carmela organizaba sus reuniones de beneficencia. Los sirvientes cumplían con sus labores diarias. Pero debajo de esa fachada de cotidianidad, Roberto y Elena se movían como sonámbulos, atrapados en una pesadilla de la que no podían despertar. Roberto apenas podía dormir. Pasaba las noches en vela, fumando cigarrillo tras cigarrillo en el balcón de su habitación, mirando las calles vacías de Puebla mientras su mente daba vueltas interminables. Se preguntaba cómo habían llegado a ese punto, aunque conocía perfectamente la respuesta. Cada decisión que habían tomado, cada vez que habían cedido a la tentación, los había llevado inexorablemente a este momento. Elena, por su parte, había comenzado a actuar. Con una frialdad que la sorprendía a ella misma, había buscado a Jacinta, una de las sirvientas más jóvenes, y había entablado conversación con ella en la cocina una tarde cuando las demás estaban ocupadas. No fue difícil ganarse su confianza. Jacinta tenía apenas 17 años y admiraba a la señorita Elena. La consideraba educada y amable, muy diferente a otras señoritas de familias acomodadas que trataban a los sirvientes como si fueran invisibles. Jacinta, le había dicho Elena en voz baja, fingiendo ayudarla a pelar papas. Recuerdo que hace unos meses mencionaste algo sobre una partera en la luz. Todavía vive allí. La muchacha la había mirado con sorpresa al principio, pero luego había comprendido. No era la primera vez que una señorita de buena familia necesitaba información de ese tipo. Sí, señorita. Doña Refugio. Vive en una casa pequeña cerca de la iglesia del Señor de las Maravillas. Tiene fama de saber resolver problemas delicados. ¿Es confiable?, preguntó Elena, tratando de mantener su voz firme. Jacinta había bajado la mirada. Mi hermana fue a verla hace 2 años. Salió bien, aunque dice que fue muy doloroso. Pero Doña Refugio sabe lo que hace, señorita. Y es discreta. Nunca habla de las mujeres que la visitan. Elena había asentido, grabando mentalmente cada detalle. Si alguien pregunta de qué hablamos, diles que te estaba preguntando sobre recetas de cocina. Por supuesto, señorita Elena. Yo no he visto nada, no he oído nada. Esa noche, Elena le transmitió la información a Roberto durante uno de sus encuentros clandestinos. Habían dejado de tocarse. Ahora sus reuniones eran puramente prácticas, conspiracionales. El deseo que una vez los había consumido había sido reemplazado por el miedo y la necesidad de supervivencia. Tenemos que conseguir dinero, dijo Elena. Jacinta dice que Doña Refugio cobra 50 pesos. Es mucho, pero... Yo tengo el dinero, la interrumpió Roberto. Eso no es problema. El problema es cómo vas a salir de la casa, sin que nadie sospeche. Mi madre no te deja ir a ningún lado sin compañía. Elena ya había pensado en eso. El próximo jueves es la procesión del Señor de las Maravillas. Tu madre siempre va con sus amigas, y yo generalmente me quedo en casa porque me dan miedo las multitudes. Puedo decir que me siento mal, que tengo jaqueca. Cuando todos se vayan, saldré por la puerta trasera. La casa de Doña Refugio está a solo 20 minutos caminando desde aquí. Irá contigo, dijo Roberto inmediatamente. No, es demasiado arriesgado que nos vean juntos en ese barrio. Alguien podría reconocerte. No me importa. No voy a dejar que vayas sola. Roberto, lo interrumpió Elena con firmeza. Esto es lo que vamos a hacer. Tú vas a darme el dinero. Yo voy a ir sola. Y cuando termine, regresaré a la casa antes de que alguien vuelva de la procesión. Nadie sabrá nada. Él quiso protestar, pero vio algo en los ojos de Elena que lo detuvo. Era una determinación férrea, casi inhumana. En algún momento durante las últimas semanas, la muchacha delicada y soñadora que él conocía se había transformado en alguien capaz de hacer lo imposible para sobrevivir. El jueves llegó con un cielo nublado que amenazaba lluvia. Doña Carmela, preocupada por el clima, casi decidió quedarse en casa,
pero sus amigas insistieron en que no podían perderse la procesión. Era una de las celebraciones más importantes del año en el barrio de la Luz, y además, habían prometido llevar una donación considerable para la iglesia. Elena representó su papel a la perfección. Durante el desayuno, se quejó de un dolor de cabeza terrible. Apenas tocó su chocolate caliente y sus panes dulces. Doña Carmela, que últimamente había notado lo pálida y delgada que estaba su sobrina, no cuestionó su decisión de quedarse en casa. «Descansa, hijita», le dijo, acariciándole la mejilla con genuina preocupación. «Le diré a Petra que te prepare una tila y que mantenga las cortinas cerradas de tu habitación. El silencio y la oscuridad te ayudarán». Elena asintió débilmente, sintiendo una punzada de culpa ante la bondad de su tía. Doña Carmela había sido buena con ella, la había acogido como a una hija, y así le pagaba a ella, mintiendo, engañando, arrastrando el apellido Mendoza por el lodo. Pero no había tiempo para remordimientos. A las 11 de la mañana, la casona quedó casi vacía. Don Sebastián había ido a una reunión de negocios en la Ciudad de México y no regresaría hasta el día siguiente. Doña Carmela partió hacia la procesión con sus amigas. Los sirvientes, aprovechando que la señora estaría fuera toda la tarde, habían pedido permiso para ir también a la celebración. Solo quedaron Petra, la cocinera mayor, y Simón, el mozo viejo que cuidaba los caballos y que pasaba la mayor parte del tiempo en los establos. Elena esperó 30 minutos después de que todos se fueran, para asegurarse de que nadie regresaría por algo olvidado. Luego se cambió de ropa, poniéndose su vestido más simple, uno de algodón oscuro sin adornos. Se cubrió la cabeza con un rebozo negro que había tomado prestado del cuarto de las sirvientas. Guardó los 50 pesos que Roberto le había dado en una pequeña bolsa de tela que ató a su cintura, debajo de la falda. Antes de salir, se miró en el espejo de su habitación. La mujer que le devolvía la mirada era casi irreconocible, pálida como un fantasma, con ojeras profundas, los labios apretados en una línea delgada. Parecía haber envejecido 10 años en solo unas semanas. «Dios me perdone», susurró, aunque ya no estaba segura de creer en el perdón. Salió de la casona por la puerta trasera que daba al pequeño huerto, la misma que usaban los sirvientes para ir al mercado. Las calles de Puebla estaban inusualmente vacías esa tarde. La procesión había atraído a la mayor parte de la población hacia el barrio de la Luz, dejando el resto de la ciudad en un silencio casi sepulcral. Elena caminaba con paso rápido pero tratando de no llamar la atención, manteniendo la cabeza gacha y el rebozo bien ajustado alrededor de su rostro. El cielo seguía nublado, amenazante, y un viento frío levantaba pequeñas nubes de polvo en las calles empedradas. Conocía el camino hacia el barrio de la Luz, aunque nunca había ido sola. Era una zona más pobre de la ciudad, donde las casas perdían la elegancia colonial del centro y se convertían en construcciones más humildes, de adobe sin pintar y techos de teja agrietados. Las calles se volvían más estrechas, más oscuras, con charcos de agua sucia que había que esquivar y perros callejeros que ladraban al paso de los extraños. Elena apretó la bolsa con el dinero contra su cuerpo, consciente de que en esas calles una mujer sola podía ser presa fácil para los ladrones. Pero el miedo al robo palidecía en comparación con el terror que sentía ante lo que estaba por hacer. La iglesia del Señor de las Maravillas se alzaba al final de una calle angosta, su fachada modesta muy diferente a la opulencia de la catedral del centro. Desde allí llegaba el sonido de la procesión, cánticos, rezos, el murmullo de cientos de voces mezcladas. Elena se alejó del bullicio, siguiendo las indicaciones que Jacinta le había dado. 3 calles más abajo, segunda casa a la izquierda, puerta verde con una ventana enrejada. La encontró sin dificultad. Era una construcción pequeña y deteriorada, con las paredes descascaradas y una sola ventana que daba a la calle. La puerta verde había perdido gran parte de su pintura, revelando la madera carcomida debajo. Elena se quedó parada frente a ella durante varios segundos, incapaz de moverse. Su mano temblaba cuando finalmente levantó el puño para tocar. Golpeó 3 veces, suavemente. No hubo respuesta inmediata. Elena estaba a punto de tocar de nuevo cuando escuchó pasos lentos del otro lado. La puerta se abrió apenas una rendija,
y un ojo oscuro la observó con desconfianza. ¿Qué quieres? La voz era áspera, de mujer mayor. Busco a Doña Refugio, dijo Elena en voz baja, mirando nerviosamente hacia ambos lados de la calle vacía. ¿Quién te manda? Jacinta. Trabaja en la casa de los Mendoza. Hubo un momento de silencio, y luego la puerta se abrió lo suficiente para dejarla pasar. Elena entró rápidamente, y la puerta se cerró de inmediato detrás de ella. El interior de la casa era oscuro y olía a hierbas, a incienso, y a algo más que Elena no podía identificar pero que le revolvía el estómago. Una mujer de unos 60 años estaba frente a ella, bajita y gruesa, con el cabello blanco recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido negro simple y un delantal manchado. Sus ojos, pequeños pero agudos, recorrieron a Elena de arriba abajo con una mirada que parecía ver a través de la ropa, a través de la piel, directo hasta el secreto que llevaba dentro. Señorita de buena familia, dijo Doña Refugio, y no era una pregunta sino una afirmación. Siempre lo son. Pasa, no tenemos mucho tiempo. ¿Cuántos meses llevas? 2, respondió Elena, siguiendo a la mujer hacia el interior de la casa. Pasaron por una pequeña sala con muebles viejos y un altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, y luego entraron a una habitación más pequeña al fondo. Era un cuarto espartano. Una cama estrecha cubierta con sábanas que alguna vez habían sido blancas. Una mesa con diversos frascos y herramientas que Elena prefirió no mirar demasiado de cerca. Una palangana grande de peltre. Trapos limpios apilados en una silla. Una sola ventana pequeña dejaba entrar un poco de luz grisácea. 50 pesos, dijo Doña Refugio, extendiendo la mano. Elena sacó la bolsa de tela de debajo de su falda y contó el dinero con dedos temblorosos. La mujer lo guardó sin contar en el bolsillo de su delantal. Quítate la ropa de la cintura para abajo y acuéstate en la cama, ordenó Doña Refugio con la misma indiferencia con la que podría haber pedido agua. No había crueldad en su voz, pero tampoco compasión. Era simplemente práctica, una mujer haciendo un trabajo. Elena obedeció, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por su garganta. Se quitó la falda y la ropa interior con manos temblorosas y se recostó sobre las sábanas ásperas, mirando el techo manchado de humedad. Sentía el frío del cuarto en su piel desnuda y comenzó a temblar, aunque no sabía si era por la temperatura o por el terror. Doña Refugio se lavó las manos en la palangana. Luego se acercó a la cama con algunos instrumentos que hizo sonar contra la mesa de metal. Va a doler, dijo sin rodeos. Mucho, pero tienes que quedarte quieta. Si te mueves puedo lastimarte de verdad. ¿Entiendes? Elena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus sienes. ¿Estás segura de esto?, preguntó Doña Refugio, y por primera vez había algo parecido a la compasión en su voz. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Elena cerró los ojos con fuerza. Pensó en Roberto, en la casona de los Mendoza, en su tía Carmela, en el bebé que crecía dentro de ella. Pensó en todas las decisiones que la habían llevado a ese cuarto oscuro, en todas las mentiras, en todos los momentos robados en la oscuridad. Estoy segura, susurró. Lo que siguió fue una agonía que Elena jamás podría describir con palabras. Doña Refugio había dicho que dolería, pero nada podría haberla preparado para ese nivel de sufrimiento. Era como si alguien estuviera desgarrándola desde adentro, como si cuchillos de hielo recorrieran sus entrañas. Mordió un trapo que la mujer le había dado para que no gritara, pero gemidos ahogados escapaban de su garganta de todas formas. Ya casi, decía Doña Refugio una y otra vez, aunque parecía durar una eternidad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, Doña Refugio se apartó. Ya está. Ahora viene la parte de esperar. Elena estaba empapada en sudor, temblando violentamente. Podía sentir sangre caliente entre sus piernas, demasiada sangre. Es normal que sangres, dijo la mujer, como si hubiera leído sus pensamientos. Comenzó a limpiarla con trapos, con una eficiencia que hablaba de años de práctica. Vas a seguir sangrando por varios días, como un periodo muy abundante. Si la fiebre te sube mucho o si el sangrado se vuelve incontrolable, tendrás que ver a un médico. Pero no puedes decir qué te hice. ¿Me entiendes?
Elena asintió débilmente. Descansa aquí media hora más, continuó doña Refugio. Luego podrás irte. No hagas esfuerzos durante los próximos días. Nada de cargar cosas pesadas. Nada de subir muchas escaleras. Y si alguien pregunta, di que te vino el periodo y que está siendo muy doloroso. Tómate infusiones de manzanilla con canela. Te ayudarán con los cólicos. La mujer salió del cuarto, dejando a Elena sola con su dolor y su culpa. Acostada en esas sábanas manchadas, en ese cuarto que olía a sangre y a hierbas medicinales, Elena sintió como si algo dentro de ella se hubiera roto para siempre. No pudo medir el tiempo que pasó en aquel cuarto. Los minutos se estiraban como la goma, marcados solo por las punzadas de dolor que recorrían su abdomen en oleadas. Afuera, los sonidos de la procesión habían comenzado a desvanecerse, lo que significaba que la gente empezaría a dispersarse pronto. Elena sabía que tenía que moverse, que tenía que regresar a la casona antes de que su tía volviera, pero su cuerpo parecía hecho de plomo. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, se incorporó. El mundo giró a su alrededor y tuvo que aferrarse al borde de la cama para no caerse. Doña Refugio entró en ese momento, trayendo un vaso con un líquido oscuro y amargo. «Bébete esto. Te dará fuerzas para el camino de regreso». Elena obedeció, tragando el brebaje que sabía a tierra y a hierbas podridas. Se vistió lentamente. Cada movimiento era una tortura. Cuando estuvo lista, Doña Refugio la acompañó hasta la puerta. «Recuerda lo que te dije. Si algo sale mal, busca a un médico. Pero no menciones mi nombre, ni este lugar, por tu bien y por el mío». Elena asintió y salió a la calle. El cielo había oscurecido aún más y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. «Perfecto», pensó con amargura. Hasta el cielo lloraba por lo que acababa de hacer. El camino de regreso fue una pesadilla borrosa. Elena caminaba encorvada, abrazándose el estómago, tratando de no llamar la atención mientras el dolor la partía en dos. La lluvia comenzó a caer con más fuerza, empapándola en minutos. Pero casi lo agradecía. El agua fría la mantenía consciente, le impedía desmayarse en medio de la calle. Cuando finalmente llegó a la casona de los Mendoza, estaba completamente empapada y temblando incontrolablemente. Entró por la puerta trasera y se arrastró hasta su habitación sin encontrarse con nadie. Se quitó la ropa mojada, que ahora estaba manchada de sangre, y la escondió en el fondo de su armario. Luego se puso su camisón más grueso y se metió en la cama, acurrucándose en posición fetal mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Así fue como doña Carmela la encontró cuando regresó de la procesión una hora más tarde. La mujer entró a la habitación de su sobrina para ver cómo se sentía, y se alarmó al encontrarla tan pálida, temblando bajo las cobijas. «Hijita, estás ardiendo en fiebre», exclamó, poniendo su mano en la frente de Elena. «¿Qué te pasó? Has estado así todo el día». «Me empeoré después de que se fueron», mintió Elena con voz débil. «Creo que me dio calentura. Y me vino el periodo, muy fuerte. Por eso el dolor». Doña Carmela chasqueó la lengua con preocupación. «Pobrecita, voy a pedirle a Petra que te prepare un caldo caliente y más té. Y mañana, si no mejoras, llamaremos al doctor Cisneros». Durante los siguientes 3 días, Elena permaneció en cama. La fiebre subía y bajaba. El sangrado continuaba abundante, pero no tanto como para considerarse alarmante. Doña Carmela la cuidaba con dedicación maternal, sin sospechar nada. Roberto intentó visitarla 2 veces, pero su madre no lo permitió, diciendo que Elena necesitaba descanso y que no era apropiado que un hombre, aunque fuera su primo, entrara a la habitación de una muchacha enferma. Pero las noches eran diferentes. Cuando todos dormían y el silencio envolvía la casona, Roberto subía sigilosamente al 2.º piso y se quedaba del otro lado de la puerta de Elena, sin atreverse a entrar pero necesitando estar cerca. Y Elena, desde su cama, lo sabía. Podía sentir su presencia al otro lado de la madera, tan cercana y tan lejana al mismo tiempo. El 4.º día, Elena finalmente pudo levantarse. Estaba débil, había perdido aún más peso, pero la fiebre había cedido y el sangrado se había reducido a un goteo manejable. Doña Carmela insistió en que el doctor Cisneros la revisara de todas formas. El médico,
un hombre mayor que había atendido a la familia Mendoza por décadas, le examinó sin encontrar nada alarmante. Algunos periodos son más difíciles que otros, dictaminó, recetándole tónicos fortificantes y reposo. Es común en muchachas de su edad, especialmente en las más delicadas. Unos días más de descanso, y estará como nueva. Si sospechó algo, nunca lo dijo. La vida en la casona de los Mendoza intentó retomar su curso normal. Elena recuperó lentamente sus fuerzas, aunque algo en ella había cambiado de forma irreversible. Ya no era la misma muchacha que había llegado 2 años atrás. Había una dureza en su mirada ahora, una tristeza profunda que ninguna cantidad de sonrisas forzadas podía ocultar completamente. Roberto tampoco era el mismo. La culpa lo carcomía desde adentro como un ácido. Había pensado que una vez resuelto el problema del embarazo, las cosas podrían volver a ser como antes. Pero se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Cada vez que miraba a Elena, veía el dolor que le había causado, el precio terrible que ella había pagado por su debilidad, por su deseo egoísta. Dejaron de encontrarse en el cuarto de las antiguallas. De hecho, apenas se hablaban, incluso durante las comidas familiares. Cuando sus miradas se cruzaban accidentalmente, ambos apartaban la vista con rapidez, como si mirarse fuera demasiado doloroso. Don Sebastián notó el cambio y lo atribuyó a que su hijo finalmente estaba madurando, dejando atrás las frivolidades de la juventud para convertirse en un hombre de negocio serio. Aceleró los planes para el compromiso de Roberto con Magdalena Cervantes. La boda se anunció para octubre de ese mismo año, 1936. Elena recibió la noticia en silencio durante la cena familiar. Felicitó a Roberto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, en la soledad de su habitación, lloró hasta quedarse dormida. Los meses que siguieron fueron una tortura sutil para ambos. Roberto se veía obligado a pasar tiempo con su prometida, a hacer los preparativos de la boda, a actuar como el novio enamorado mientras su corazón se desangraba en secreto. Magdalena era todo lo que una esposa debería ser: hermosa, educada, de buena familia. Pero no era Elena. Y Elena, por su parte, tenía que presenciar todo aquello con una sonrisa en el rostro. Tenía que ayudar a su tía a planear la boda, a escoger las flores, a revisar la lista de invitados. Tenía que fingir alegría mientras por dentro algo seguía muriendo un poco más cada día. La boda se celebró en octubre, en la Catedral de Puebla, con toda la pompa que correspondía a una familia como los Mendoza. Fue el evento social de la temporada. Elena estuvo presente, vestida de azul pálido, sentada en una de las bancas delanteras junto a su tía. Observó cómo Roberto pronunciaba sus votos matrimoniales, cómo besaba a Magdalena frente al altar, cómo comenzaba oficialmente una nueva vida que no incluía a Elena más que como un pariente lejano. Esa noche, durante el banquete de bodas en la casona, Elena excusó su ausencia temprana alegando jaqueca. Subió a su habitación, cerró la puerta con llave y sacó de su armario una pequeña caja de madera donde guardaba sus posesiones más preciadas. Dentro había cartas que Roberto le había escrito en los primeros días de su romance, cuando todavía creían que su amor era algo hermoso y no el pecado terrible que había resultado ser. Una por una, las llevó a la chimenea de su habitación y las quemó. Observó cómo las palabras de amor se retorcían y ennegrecían, cómo se convertían en cenizas que el tiro de la chimenea se llevaba hacia la noche. Era, de alguna manera, el funeral que nunca pudieron hacer para lo que habían perdido. La vida continuó, porque eso es lo que la vida hace. Roberto y Magdalena se mudaron a una casa nueva cerca del Zócalo. Tuvieron 3 hijos en los años siguientes. Roberto se convirtió en un hombre de negocios exitoso, respetado en la comunidad. Desde afuera, tenía una vida perfecta. Elena permaneció en la casona de los Mendoza. Rechazó varios pretendientes con excusas cada vez más elaboradas hasta que la familia dejó de insistir. Se dedicó a obras de caridad, a la iglesia, a cuidar de su tía Carmela conforme ésta envejecía. Se convirtió en lo que la sociedad llamaba una solterona, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Las malas lenguas susurraban que seguramente había sufrido alguna desilusión amorosa en su juventud, algún pretendiente que le había roto el corazón. No estaban completamente equivocadas.
Roberto y Elena se veían ocasionalmente en reuniones familiares, en cenas de Navidad, en bautizos y primeras comuniones. Eran cordiales entre sí, educados, distantes. Nadie hubiera sospechado que alguna vez habían significado algo el uno para el otro. Pero en las noches, cada uno en su propia cama, en sus propias casas, ambos recordaban. Recordaban el cuarto de las antiguallas, la luz de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes. Recordaban el sabor de los besos robados, el peso de las mentiras acumuladas, el precio imposible de un amor que nunca debió existir. Y cada uno, a su manera, cargaba con la culpa de lo que había pasado en aquella casa del barrio de la Luz, en aquel cuarto oscuro que olía a hierbas y a desesperación. Los años pasaron como páginas arrancadas de un calendario. 1940 llegó con la noticia de que Europa estaba en guerra otra vez. 1945 trajo el fin del conflicto y un mundo que había cambiado para siempre. México también cambiaba, modernizándose, dejando atrás algunos de los valores rígidos que habían dominado las décadas anteriores. Pero en la casona de los Mendoza, el tiempo parecía haberse detenido. Doña Carmela falleció en 1950, llevándose consigo los últimos vestigios de la era que ella representaba. Don Sebastián la siguió 2 años después, dejando su imperio empresarial en manos de Roberto, quien para entonces ya tenía 39 años, y un éxito que cualquiera envidiaría. Su matrimonio con Magdalena había resultado ser sólido, construido sobre el respeto mutuo y la compatibilidad, aunque nunca sobre la pasión ardiente que una vez había sentido por alguien más. Elena tenía 36 años cuando heredó la casona. Los hermanos de don Sebastián habían muerto sin descendencia, y siendo ella la única sobrina directa, la propiedad pasó a sus manos. Se encontró siendo dueña de la misma casa donde había vivido su secreto, donde había amado y perdido todo. Una tarde de septiembre de 1952, mientras revisaba papeles viejos en el despacho que había sido de su tío, Elena encontró algo que la heló hasta los huesos. Era un sobre amarillento, escondido en un compartimento secreto del escritorio de don Sebastián. Dentro había una carta, escrita con la letra inconfundible de su tío, fechada apenas unos días antes de su muerte. Con manos temblorosas, Elena comenzó a leer. Si alguien encuentra esta carta después de mi muerte, sabrá que no fui el tonto que todos creyeron. Supe desde el principio lo que pasaba entre Roberto y Elena. Vi las miradas, noté las ausencias, escuché los pasos en la madrugada. Soy hombre de negocios, y los hombres de negocios sobrevivimos aprendiendo a observar lo que otros no ven. Cuando Elena enfermó aquella vez, en marzo de 1936, supe exactamente qué había sucedido. El doctor Cisneros también lo supo, aunque tuvo la decencia de no decir nada. Los médicos viejos conocemos los signos, hemos visto demasiado. Pude haberlos expuesto. Pude haber echado a Elena a la calle, desheredado a Roberto, causado el escándalo que la sociedad esperaría de un hombre de honor. Pero, ¿qué hubiera ganado con eso? ¿Destruir a mi familia? ¿Manchar nuestro apellido de forma irrevocable? En cambio, elegí el silencio. Elegí salvar las apariencias. Aceleré el matrimonio de Roberto porque sabía que la distancia y las obligaciones matarían lo que fuera que los unía. Y tuve razón. No escribo esto para juzgarlos. Ya bastante castigo han tenido ambos, viviendo con la culpa, con el recuerdo de lo que hicieron. He visto cómo Roberto mira a su esposa sin amarla realmente, cómo Elena se ha convertido en una sombra de la muchacha que era. Ese es un precio más alto que cualquier escándalo público. Que Dios los perdone, porque yo no puedo, pero tampoco puedo odiarlos. Son víctimas de sus propias debilidades, como lo somos todos. La carta continuaba con algunos asuntos prácticos sobre propiedades y herencias, pero Elena ya no podía seguir leyendo. Las lágrimas borraban las palabras frente a sus ojos. Don Sebastián había sabido. Todo este tiempo, había sabido. Se preguntó si Roberto también lo había sospechado. Si su padre le había dicho algo en algún momento, o si también él había vivido estos años pensando que su secreto permanecía intacto. Esa noche, Elena hizo algo que no había hecho en 16 años. Escribió una carta dirigida a Roberto. No la envió a su casa. Sabía que Magdalena podría verla.
En su lugar, la dejó en el escritorio de abogados que manejaba los asuntos legales de la familia, con instrucciones de entregarla a Roberto personalmente. La carta era breve. Nuestro tío lo supo siempre. He encontrado pruebas entre sus papeles. Pensé que debía saberlo. No necesitamos hablar de esto, pero tampoco podemos seguir viviendo como si el pasado pudiera borrarse, simplemente ignorándolo. Lo que hicimos fue imperdonable. Lo que nos hicimos el uno al otro fue peor. Pero seguimos aquí, Roberto. Seguimos vivos. Y eso tiene que significar algo. Cuida a tu familia. Yo cuidaré de nuestros recuerdos. Roberto recibió la carta 3 días después. La leyó en su oficina, con la puerta cerrada, y cuando terminó simplemente se quedó mirando por la ventana durante una hora entera, sin moverse, sin hablar. Esa noche besó a sus hijos con más fuerza de lo usual. Abrazó a Magdalena con una intensidad que la sorprendió gratamente. Nunca respondió la carta de Elena. No había necesidad. Los años continuaron su marcha implacable. 1960 trajo el inicio de una nueva década, nuevos cambios sociales, una generación joven que cuestionaba las antiguas normas que Roberto y Elena habían crecido temiendo. Irónicamente, el mundo se estaba convirtiendo en un lugar donde su amor hubiera sido, si no aceptado, al menos no completamente condenado. Pero para ellos ya era demasiado tarde. Elena murió primero, en 1973, a los 57 años. Un infarto repentino mientras dormía. Fue un funeral modesto. Nunca había querido ostentación. Roberto asistió con su familia, ya siendo un hombre de 60 años con el cabello completamente blanco. Se paró frente al ataúd de caoba y observó el rostro sereno de Elena, finalmente en paz después de tantos años de culpa silenciosa. No lloró frente a nadie, pero esa noche, en la soledad de su estudio, sostuvo en sus manos la única fotografía que conservaba de cuando eran jóvenes, tomada durante una reunión familiar en 1934. En la imagen, Elena tenía 18 años y sonreía genuinamente, antes de que todo se complicara. Y Roberto, de 21 años, la miraba con una expresión que cualquiera hubiera interpretado como afecto familiar, pero que él sabía era algo mucho más profundo y peligroso. Quemó la fotografía en la chimenea de su estudio, tal como Elena había quemado sus cartas tantos años atrás. Era tiempo de dejar ir los fantasmas. Roberto vivió 11 años más. Murió en 1984, rodeado de su familia, Magdalena, sus 3 hijos ya adultos, 7 nietos que nunca conocerían la historia completa de su abuelo. En sus últimos días, delirando por la fiebre, pronunció el nombre de Elena varias veces. Magdalena, que había sido una esposa fiel durante casi 50 años, apretó su mano y no dijo nada. Tal vez ella también había sabido, o al menos sospechado. Tal vez ese era otro secreto que se llevaría a la tumba. La casona de los Mendoza fue vendida en 1986 a una corporación que la convirtió en oficinas. El cuarto de las antiguallas en el tercer piso fue dividido en cubículos donde empleados modernos tecleaban en computadoras, ajenos a las historias que esas paredes habían presenciado. Las habitaciones donde Roberto y Elena durmieron, donde planearon, donde sufrieron, fueron remodeladas hasta volverse irreconocibles. Pero si uno presta atención en las noches muy silenciosas, algunos empleados que trabajan hasta tarde juran escuchar pasos en el tercer piso, en la zona que una vez fue el cuarto de las antiguallas. Y ocasionalmente, muy ocasionalmente, hay quienes dicen sentir una presencia triste en las escaleras del fondo, como si alguien estuviera subiendo o bajando, eternamente atrapado entre un piso y otro, entre el amor y la culpa, entre lo que fue y lo que pudo haber sido. Los archivos parroquiales de la Iglesia del Señor de las Maravillas aún conservan los registros de 1936. Y en el barrio de la Luz, aunque Doña Refugio murió hace décadas, las historias sobre la partera que ayudaba a muchachas en problemas todavía se cuentan en voz baja, transmitidas de generación en generación como advertencias sobre los peligros del deseo prohibido y las decisiones desesperadas. La verdad completa de lo que sucedió entre Roberto Mendoza y Elena Rivadeneira murió con ellos. No hay confesiones escritas, no hay testigos vivientes, no hay pruebas concretas más allá de una carta que Roberto quemó la noche que la recibió.
La historia oficial dice que fueron simplemente primos que crecieron juntos en la casona familiar. Nada más. Pero Puebla es una ciudad de memoria larga, donde las paredes conservan secretos y donde algunos fantasmas nunca encuentran descanso completo. Y así termina esta historia de pasión prohibida, de secretos enterrados en las sombras de una casona poblana, de dos almas que se encontraron en el momento equivocado, en el lugar equivocado, unidos por sangre que debió mantenerlos separados. Hay quienes dicen que el amor todo lo puede, pero hay amores que la sociedad, la moral y el peso de las consecuencias aplastan hasta convertirlos en polvo. Roberto y Elena aprendieron esa lección de la forma más cruel posible. Sus nombres reales se han perdido en el tiempo, modificados por respeto a los descendientes que aún viven en Puebla. Pero la esencia de su historia permanece intacta, un recordatorio de que detrás de las fachadas perfectas de las familias de Alcurnia, detrás de los portones de hierro forjado y las sonrisas educadas en las reuniones sociales, a veces se ocultan tragedias silenciosas que nunca ven la luz del día. Si esta historia te ha cautivado, si has sentido el peso del misterio y la tragedia que envuelve los secretos más oscuros de nuestra historia, te invito a que sigas acompañándonos en este viaje por los rincones olvidados del pasado. Cada semana desenterramos historias que el tiempo intentó borrar, voces que demandan ser escuchadas, verdades que merecen salir de las sombras. Porque la historia no está solo en los libros. Está en las casonas antiguas, en los registros parroquiales amarillentos, en las leyendas que los abuelos cuentan en voz baja. Y nosotros estamos aquí para contártela. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces, recuerda, cada familia tiene secretos. Algunos se cuentan, otros se susurran, y algunos permanecen ocultos para siempre. O al menos, eso creen.